Pidiendo la dirección de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de darte la gloria y la honra, Señor, de poder estar delante de ti, Señor. Ilumina a través del poder del Espíritu Santo, Señor, a tu siervo, que el día de hoy, Señor, vas a meditar en tu palabra. Dame, Señor, sabiduría de lo alto y permite, Señor, que no hable palabra mía, sino palabra, Señor, que viene de ti. Permite, Señor, que mis hermanos, mi esposa y mi hijo, Señor, puedan ser edificados y que podamos aprender en esta tarde, Señor, lo que tienes preparado para nosotros. Pues te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Nuestro boletín dice un tema en especial. ¿Cómo dice su boletín? El temor al hombre. El temor al hombre. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. El libro que vamos a llevar es este. Es otro libro. Este libro todavía no está dictado en español, solamente lo tienen en inglés, y son los hermanos de la iglesia de consejeros, tanto de Mérida como de Estados Unidos, los que tienen este libro traducido y quienes lo comparten, pero en realidad lo tradujeron en Shalom, pero en Mérida, la Iglesia Nacional Presbiteriana Shalom, donde hay 4 pastores, y es el hermano Wilbur Madera quien nos proporcionó el material, o proporciona material, colaborador de Tercer Milenio en Estados Unidos también. Bien, algo más que debemos saber de este libro. El autor dice que es Edward Welch, es doctor como profesión, es médico, tiene 2 maestrías y un doctorado, y se dedica a la consejería, está certificado en Estados Unidos, es algo de lo que se dedica. Decía nuestra hermana Natalie Carl que de las personas que ella conoce, esta persona que de Edward Welch es todo una persona con quien se puede aprender, con quien él decía ella que un parecido o más similar a un cristiano fuera de este mundo, así muy relevante la aseveración que hacía Natalie. Bien, entonces el libro se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, y lleva como un eslogan. El eslogan es lo que va a tratar el libro en general: venciendo la presión de grupo, la codependencia y el temor al hombre. Eso vamos a estar tratando en estos días, o durante estos meses. Van a ser algunos meses, no va a ser tan largo como el otro libro, pero sí va a tener mucho lo que estaremos hablando. Bien, cuando nosotros tenemos que identificar qué es la codependencia, qué es el temor al hombre, qué es el temor de grupo. Pareciera sencillo el tema o muy difícil. Ambos lados son extremos. A veces lo identificamos, pero no lo tratamos. Si nosotros nos ponemos aquí al frente, yo puedo estar hablando aquí al frente y puedo decir, me gusta más estar sentado escuchando, o bien criticando lo que esté diciendo, el que está exponiendo, pero cuando alguien me está criticando, alguien me está viendo, yo puedo tener temor, miedo, que me estén observando, que no vaya a decir alguna mala palabra. Este tipo de cosas es el temor al hombre, pero también el temor al hombre quiere decir que yo quiera ser superior, o porque estoy aquí soy superior a los demás, porque yo sé solamente yo puedo estar aquí al frente. Otro tipo de temor al hombre o de codependencia tiene que ver con que si yo estoy aquí al frente, no me intimido si ustedes me ven.
tampoco encuentro yo que me crea superior a los demás, pero puede darse el caso también que yo lo que quiera es formar parte del grupo de pastores. Ya soy parte del grupo, ya soy parte de otro grupo de personas. Entonces nos vamos dando cuenta que son varios aspectos que nos pueden influenciar para hacer algo. Para predicar puede ser, digo, voy a ponerme el ejemplo yo porque soy quien estoy aquí al frente, pero puede ser que ustedes no se den cuenta y yo siempre tenga que estar con camisa para sentirme bien. Si vengo con playera quizá no puedo, yo siento que no voy a predicar bien o no estoy acorde. Esto quiere decir que estoy casado, puedo estar casado no con ustedes sino con mi personalidad. Si yo vengo de camisa predico bien, si no vengo de camisa no predico bien. Si traigo zapatos boleados predico bien, y si no traigo zapatos boleados no predico bien. Entonces ese tipo de cosas son las que nos hacen depender no solamente de las personas, sino de algunos objetos también. Y estábamos viendo también que el querer demostrar a los demás que estoy aquí al frente habla de poder. Habla de poder. Está hablando de poder porque me creo superior y yo tengo que estar al frente nada más y quiero controlar todo. Fíjense ustedes que son muchas situaciones que se presentan para atacar un mismo punto. Y hay algo que me ha llamado la atención en este libro, y es que dice el autor, las personas que quieren ser superiores, ¿en quién están pensando? ¿En ellos o en los demás? En ellos. Ok, los que quieren tener el poder, que son controladores. Pero las personas que siempre están sufriendo y que dicen que tienen baja autoestima, ¿en quién están pensando? En ellos. Sea que estés como controlador, o sea como yo le llamo tirarte al suelo todo el tiempo, estás pensando en ti nada más. Eso es lo que me llama la atención del autor o del tema que estamos ya leyendo o que vamos a entrar en materia. Tiene que ver con que quiere siempre pensar en él, los demás no le importan. A este tipo de personas son envidiosas, egocéntricas, solamente son ellos. Son egocéntricos y solamente quieren el bienestar de ellos, muy a pesar de los demás. No importa lo que tú quieras o lo que desees, soy yo quien quiere controlar. Entonces de eso hablamos con la codependencia, el temor de grupo y ¿cuál es el otro término que ocupé? El temor al hombre. Tres cosas, ¿verdad? Son tres partes que yo venía diciendo. Bien. Hay otros factores que vamos a ir viendo poco a poco. Pero quiero que empecemos a meditar un poquito en un pasaje que acabamos de leer. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo número 15. Y hablamos de un personaje rey. Y así comienza. Samuel unge a Saúl como rey. Y la palabra de nuestro Dios dice que le dio una tarea muy específica. Una tarea muy específica. Mata a todos, aún los más pequeños, los que están o dependen de pecho todavía, de mamá. Y le da la instrucción de que vaya y los mate, sean animales o personas. Extermínalos. Eso fue lo que le da la instrucción Jehová Dios a Saúl. Esa es la instrucción. ¿Y cuál es
lo que hace, o qué es lo que hace Saúl. Medio obedece. Y cuando leemos estos pasajes, hay unos términos que me llaman la atención. Él dice que sí lo hizo, pero no lo hizo completo. No vamos a ver todavía por qué no lo hizo. No lo hizo completo. Y dice el versículo 23, bueno, el 22 primero. Y Samuel dijo, que es el profeta: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras. Dice, es importante tener holocaustos y ofrendas, pero es más importante obedecer. Así dice la palabra, versículo 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es? Dos cosas. Obedecer. Para obedecer hay que entender la instrucción. Dice prestar atención. Esto quiere decir, me van a decir algo, me están diciendo que haga algo, debo prestar atención y debo ser obediente. Prestar atención para saber lo que me están diciendo que debo hacer, para hacerlo. Es lo que dice ese versículo. Enseguida dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Cómo se llama el desobediente? Rebelde. Rebelde. Si pusiéramos aquí obediencia, lo contrario dice que es rebeldía. Así dice, lo opuesto es la rebeldía. Así dice el versículo 22 y 23. Luego dice el mismo versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Aquí dice atención, y aquí dice obstinación. Lo contrario, obediencia y rebeldía, atención y obstinación. El poner atención están los ojos, los oídos, el cerebro, todo. Y el ser obstinado es menospreciar la instrucción. Estás menospreciando, estás ignorando, pasando por alto. Y dice allí versículo 23, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también se ha desechado para que no seas rey. Pero, ahí viene el pero, ¿qué lo llevó a hacer esto? ¿Qué fue lo que lo llevó a ser obstinado? Estamos hablando de Saúl. Aquí estamos con Saúl. Vamos a poner de ejemplo ahora, para que hagamos una pequeña comparación, Adán y Eva, más conocidas. Adán y Eva hicieron obedecer, fueron rebeldes, pusieron atención, fueron obstinados, se creyeron dioses que podían hacer las cosas como ellos querían. En el caso de Adán y Eva, ¿qué los llevó a desobedecer?
En el caso de Adán y Eva, a ver, díganme, en el caso de Adán y Eva, ¿por qué desobedeció Eva? Dudó. ¿Cómo? Dudó de lo que Dios le había dicho. Dudó de Dios. ¿Y Adán? Le creyó a Eva. ¿Cómo se llama el título del libro? Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. ¿Quién fue más grande? Aquí, ¿quién fue grande? La serpiente. Aquí, ¿quién fue más grande? La esposa. No vamos a ponerle a su esposa. Ahí fue más grande de ellos. Fíjense ustedes, lo que quiero ver, lo que vamos a notar es que la serpiente era el enemigo, la duda, el engañador, y era un animal. ¿Fue más importante un animal que Dios? Obstinado, ¿no? Por eso dice que es más difícil creer en lo que no es creíble, se necesita más fe en eso, que creerle a Dios. Comentábamos la semana pasada, no sé si se los haya comentado, que la traducción mejor de Hebreos 11:1 es: ¿qué es la fe? Dice que la fe es creer en las promesas de Dios. Creer que las promesas de Dios serán hechas o llevadas a cabo o se cumplirán. Y esa es fe, creer en esas promesas que sí existen porque son de Dios. No es una fe ciega. Entonces, ¿cómo le cree aquí? ¿Cómo le creen? Ellos no son dioses. ¿Qué pasa con Saúl? ¿Por qué Saúl no lo hizo? ¿Por qué Saúl desobedeció? Así dice, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Dónde está eso? A ver, díganme. Lo leímos juntos. ¿Ya lo encontraron? No, ¿verdad? Dice el 21: mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y leímos ya el versículo 22 y 23. ¿Consintió? ¿Temió quién? ¿Temió? Ajá. Temió al pueblo. ¿A quién? A la gente. Entonces, ¿quién fue el qué dirán? El qué dirán lo marcó. El quedar bien con los demás. Entonces, este problema de cuando le tememos o dependemos de alguien,
no es un tema nuevo, es un tema viejo. Ya viendo a Adán y Eva, es un tema viejo. Saúl, Antiguo Testamento, un tema viejísimo, no es nuevo el tema. ¿Qué más encontramos? Nos vamos a dar cuenta que no es no es el único que hizo lo que hizo. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, ve que lo llamaron a su hermano Andrés y a él estando pescando. Estaban pescando y los llamaron. Y su carácter de... ¿Cómo era Saúl? Bueno, para poder caracterizar un poquito. ¿Cómo era Saúl físicamente? Alto, muy alto. Dice que sobrepasaba a todos por una cabeza. Saúl era muy alto. ¿Qué estaba haciendo Saúl cuando lo llamaron? ¿Estaba presente para que lo escogieran como rey? ¿El pueblo? No. Estaba, no sé si acostado, sentado, por allá, vagando. Pero no estaba en la reunión para ser escogido como rey. Fueron por él y lo llamaron. Porque así dice el versículo: eras pequeño, eras insignificante. Dice el versículo 17: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Quién? ¿Por qué es que Saúl llega a ser rey? ¿O por qué lo escogen como rey? Porque el pueblo quiere rey igual que los demás pueblos. Y escogen a Saúl por la vista. ¿Y David? ¿De qué tamaño era? Bajito. Todo lo contrario, un gigantón contra un chaparrito. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué ve Dios? El corazón. Tenemos entonces que nosotros empezar a reconocer que de quién dependemos, en quién somos lo que somos, en Dios. En Dios. Entonces vamos a empezar un poquito. ¿En quién somos lo que somos? Tenemos que tener una identidad. Tener identidad. ¿Quiénes somos? Tiene que ver con una identidad. ¿Se acuerdan que la semana pasada en el mensaje del domingo veíamos misiones y metas, un propósito de vida? ¿Quiénes somos? Tenemos que tener una identidad. ¿Quiénes somos? ¿Realmente Saúl se creía rey de Israel? Saúl se creía rey de Israel. Después de lo que vemos, para hacerle caso a los demás, digamos que no se la creía. Cuando leí este pasaje me acordé de lo que estoy pasando. ¿Te la crees o no te la crees? ¿Quién eres tú? ¿Eres el chalán o eres el jefe? No piensas como jefe. Entonces él es el rey, él está para ordenar y recibió órdenes de Dios. Porque así dice el versículo, los siguientes, después del 17 dice la misión que le dio. Porque
¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Pregunta, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Es la misión que Dios le dio. Dios lo pone como rey, aunque él no se la crea. Él es rey y es ungido por Samuel, y le dan un trabajo. Entonces, para comenzar nosotros a quitar cosas que no son agradables delante de Dios y seguir temiendo a los hombres, o depender de los hombres o de algún objeto y obedecer a Dios y estar atento a Dios, son dos cosas que el día de hoy vamos a aprender: atentos y obedientes. Otra cosa, hay que saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. Creo que uno de los problemas en la mayoría de los creyentes es que no nos creemos hijos de Dios y le tenemos miedo a todos y a todo. Andamos temblando por todo. Incluso cuando leo este libro y otros que estoy escuchando también, las personas temerosas dicen: yo tengo aracnofobia, tengo problemas para subirme, me da vértigo cuando ando en las alturas. Y ponía un ejemplo el predicador, dice: sí, ella viene a consejería, pero su hijo está afuera y escucha que llora, y a la entrada hay varias arañas. Ella se dice tener aracnofobia. ¿Creen que brinquen las famosas arañas? ¿O se va a esperar a que se quiten para ir a ver qué le pasó al hijo? Se va a pasar, porque este comentario lo hizo porque en la guerra francesa dice que había mucha gente con depresión, pero cuando vino la guerra desapareció la depresión, porque fueron a defender, se olvidaron de lo que les agobiaba, entre comillas, ellos mismos, y fueron a defender y a pensar por otras cosas, otros ideales. Entonces, cuando nosotros no tenemos una identidad y no nos creemos hijos de Dios, ¿en quién estamos pensando? En nosotros. En nosotros nada más. ¿Sale? Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué es identidad? ¿En qué pensamos? ¿En qué pensamos? En nosotros. No tenemos aquí, sin identidad, somos egoístas. Aquí pensamos en mí. Bueno, yo voy por aquí el yo, que tiene que ver con egoísmo, vanidad. ¿Qué otra cosa es pensar en mí? Ya está, egoísmo. El ego, pues, pensar en ti mismo. La vanidad, piensas en ti mismo. El orgullo, hay unos términos que sacaron y que he escuchado últimamente que me acordé de alguien: que andas viviendo solo y que nadie lo quiere, y es muy bueno relacionándose con los demás, excepto con los suyos. Lo vi hoy que estaba leyendo y me he percatado de eso. Les decía yo: identidad, ego, orgullo. Y quiero poner un último ejemplo: Pedro. Decía yo, Saúl era grande y no se la creía. ¿Quién es el primero de los apóstoles que se pone al tiro, rápido, y grita y contesta: yo puedo? ¿Quién? Pedro.
¿Quién es el que lo niega? Pedro. ¿Cómo o de qué manera se conducía Pedro? O sea, ¿cómo Pedro se conducía? Por sus emociones. Se identificaba por sus emociones. No se identificaba por otra cosa más que por sus emociones. Eran sus emociones por las cuales él se identificaba. Reaccionaba por sus emociones. No era otra causa. ¿Qué es lo que lo movía? Destacar. Soy el primero en el grupo. Soy el que tiene la voz más fuerte. Soy el más intrépido. Pero cuando viene la realidad, ya no eres el mismo. Decía un comentarista, me llamó la atención, dice, Pedro estaba afuera cuando lo negó. Le preguntó el rey o algún gobernador, alguien principal que era, lo cuestionaba. ¿Quién fue el que lo cuestionó? ¿Tú conoces a Jesús? La sirvienta. ¿Y qué? Le tuvo miedo. Una sirvienta le pregunta, tú te juntas con ellos, y dice no, y va aumentando su incredulidad. Obedeció a Dios, o sus propias palabras, yo daría la vida por ti. O cuando lo lleva al monte de la transfiguración, o cuando dice hay que deshacer a todos, decía Juan, desaparécelos porque no te creen. Entonces, ¿a quién le tiene miedo Pedro? A la gente. Confía en su personalidad, no confía en Dios. Dice el mismo comentarista, pero qué diferencia tan grande cuando Pedro escribe la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, y la instrucción constantemente, lo vamos a ver, es sin temor. No te fíes de los demás. Es bien importante que Pedro hable con la realidad que él vivió. No le tengas miedo a la gente, no dependas de los demás. Sigue a Dios. En esa perspectiva sería bueno leer las cartas de Pedro. En esa nueva perspectiva de Pedro en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el libro de los Hechos, y Pedro en sus cartas. Una personalidad distinta, completa. Es otro. Dice el autor, o va contando el autor, que él fue creyente de cuna, pero siempre tuvo temor. Era un buen estudiante y pensaba, van a entregar los diplomas, y siempre le gustaba sentarse atrás del auditorio. ¿Qué voy a hacer cuando me digan que voy a pasar al frente? ¿Me voy a tropezar? ¿Voy a caminar bien? ¿Voy a temblar? ¿Qué voy a decir? Él estaba pensando todo en su cabeza. Estaba más preocupado por lo que van a decir que por lo que había hecho, que era haber sido un buen estudiante. Resulta que cuando dan los premios no es nombrado, y dice, seguramente algo me faltó, o no le eché muchas ganas, la próxima le echo muchas ganas, mejor. Y entra a la siguiente carrera y vuelve a suceder lo mismo. Cuando entra al seminario, porque es de familia, ya en el seminario sigue viviendo igual, y se casa y le llama a esa primera parte un tanque con agujeros. Un tanque con agujeros, que será
la siguiente clase porque no tiene llenadera. No tienes llenadera. Quieres que los demás suplan tus necesidades. Amas a tu esposa, pero te vas a hacer infeliz o no feliz porque tu esposa no te ama tanto como tú esperas que ella te ame. Y desconfías si sale, si mueve, si llama, si se arregla, porque eres temeroso. Quieres que los demás satisfagan tu persona. Sigue siendo un envidioso, sigue siendo un problema en ti mismo. Dice, voy a terminar con las preguntas nada más. Hay unas preguntas para saber si nosotros estamos haciendo algo. ¿Has batallado con la presión de grupo? ¿Has batallado con alguna presión de grupo? Presión de grupo. Podemos estar en la escuela y decir quiero ser el mejor. O como eres el mejor, te sientes presionado a ser siempre el mejor. En el coro, cuando estábamos en coro, trabajos sean los mejores. Que me den todas las palomitas a mí, todas las estrellitas. Hay niños en el kinder que siempre quieren tener todas las estrellitas y se enojan si no tienen todas las estrellitas. ¿Y por qué yo no primero? ¿Tienes demasiados compromisos? Y puedas excusarte para no hacer algunas cosas y hacer otras, o pasar por alto los que son importantes. ¿Necesitas algo de tu cónyuge? Es que no me, así como yo me tiro al suelo, ¿no? Es que mi esposa no me escucha, no me quiere, nací solo, cosas por el estilo, ¿no? Es la autoestima una situación que te puede mover el tapete, en otras palabras. No me siento querida, no me siento aceptada, no me siento bien conmigo misma, tengo que sentirme más fuerte y mejor para seguir adelante. ¿Te has sentido expuesto o expuesta alguna vez? Que te pregunten en público y tú sepas no sé qué decir. O estás en una reunión y te expongan ante los demás, es que ella no hizo esto. Hay respuestas muy concretas en ese sentido. Cuando exponemos a alguien, fíjense ustedes, cuando una persona no le gusta estar reunida en grupos, y eso me llamó la atención, es que le da miedo ser expuesto, dice el autor, le da miedo ser expuesto. Alguien me vaya a preguntar algo que tenga que decir, o me vayan a querer que me toque, lo acepto de esa manera, orar o hacer algo que a mí no me agrada. Te toca ser el animoso, el Regil el Jorge Regil del evento, el maestro de ceremonias, y eso a muchos no nos gusta y a otros les fascina. Entonces, este tipo de cosas. ¿Te sientes sin algún propósito o vacío? Todas estas preguntas tienen que ver si a más de una o dos o tres contestamos que sí, dependemos de alguien todavía o de algo. ¿Mientes? ¿Mientes para que no te caigan? ¿Mientes para quedar bien? ¿Tienes celos de otras personas? Y por último, ¿has fallado? ¿Acaso no están? Fíjense ustedes, ¿acaso no están la mayoría de las dietas dedicadas a impresionar a los demás? ¿Te preocupa estar en forma? Para que estés igual que los demás. Y por último dice la conclusión, ¿has fallado el blanco todas estas descripciones? Cuando te comparas con otra persona, ¿te sientes bien con respecto a ti mismo? Tal vez la forma más peligrosa del temor al hombre es la que se relaciona con el éxito.
tales personas piensan que ya la hicieron, tienen más que otras personas, se sienten bien por ellos mismos, pero sus vidas aún están definidas por lo que dicen las demás personas en vez de Dios. ¿Sale? Vamos a dejarle allí, hice mi primera parte, miren, sí avancé como esperaba, sí avancé en mi primera parte. Va a ser en ese sentido, identificamos entonces varios aspectos. Una, para concluir, ¿eres obediente o eres, a lo contrario de la obediencia, a la palabra que rebelde? ¿Eres atento, estás atento a la palabra o eres obstinado? ¿Te identificas como hijo de Dios o no te identificas como hijo de Dios? ¿Te la crees que eres hijo de Dios? Y la última, ¿actúas como hijo de Dios? Yo espero que ese tipo de preguntas que son más prácticas, más directas, nos ayuden a poder empezar a trabajar con nuestro temor a los demás. Hay que creernos que somos hijos de Dios y que tenemos un propósito en la vida. Lo veíamos el domingo, es, como lo dice Westminster, es temer a Dios, obedecer a Dios, glorificar a Dios. Y como lo hacemos con Dios, lo debemos hacer con nuestros semejantes, amarlos. Que Dios nos bendiga.